Saludo cordial para todos, estudiantes. Espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien de salud, que estén muy juiciosos estudiando. Hoy, en nuestra clase de Administración de Operaciones, vamos a hablar sobre el método de la ruta crítica. Bienvenidos. Primero, vamos a ver qué es la ruta crítica. La ruta crítica en uno de los métodos que en la administración de operaciones se utiliza para poder entender o implementar, controlar, medir, proyectar, si se puede decir de esa manera, un proyecto o una gestión de un proyecto. De esta manera podremos analizar el tiempo, las actividades, organizarlo de una manera visual y además colocar o tener en cuenta los tiempos de duración de cada una de las actividades, sus precedencias o sus antecedencias, y entonces poder entender o poder llegar a descubrir sin realizar todavía el proyecto cuánto tiempo va a demorar, cuánto va a ser el tiempo en días, en semanas, en meses que podremos proyectar desde antes de iniciar y poder entonces hacer una validación económica del proceso, una validación de tiempo, una validación de recursos que nos permita, antes de generar cualquier tipo de gastos o expensas, tener un flujo de efectivo a favor, poder tener un control económico y de tiempo del proceso. Dice que las actividades de un proyecto, la ruta crítica se refiere a la secuencia de actividades que constituyen la cadena más larga en términos del tiempo necesario para terminarlas. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una línea de tareas en un proceso. Puede que unas inicien o terminen en algunas condiciones. Puede que unas vayan primero que otras. Puede que haya un seguimiento que las pueda concatenar. Y eso me permitirá entonces, de acuerdo a los tiempos de duración de cada una de ellas, entender cuál será la ruta que me va a tardar más tiempo, cuál será esa cadena que se va a demorar más. Esto entonces me permitirá descubrir cuál es la ruta crítica y esa ruta crítica cuidarla o tenerla mucho más bajo la mira para poder evitar que haya retrasos en el proceso o que haya inconvenientes que hagan que se demore más. ¿Por qué es importante la ruta crítica? Cuando se hace un proyecto, cuando se hace un diseño, cuando se hace una implementación, el tiempo es uno de los elementos fundamentales que se valora y que cuesta dinero. Cuesta dinero pagar un mes más de nómina, cuesta dinero pagar un mes más de arrendamiento de productos, cuesta dinero, todo cuesta dinero. Así sea un minuto más, cuesta dinero. Entonces, en un proyecto, cuando hacemos un contrato, cuando nos ganamos una licitación, cuando tenemos una implementación por delante, necesitaremos cumplir los tiempos. ¿Cómo podremos cumplir los tiempos si no conociéramos las duraciones de las actividades? ¿Cómo pudiéramos cumplir los tiempos si no conociéramos qué actividad viene después de la otra? Seguramente fallaríamos, tendríamos inconvenientes, habría más facilidad de que se presentaran actividades o tareas no previstas, esos que se llaman imprevistos, o también se les puede llamar actividades que surgen de la nada, pero que nadie las tenía pendientes y aparecen. Puede ocurrir. De esta manera, entonces, es necesario que tengamos el proyecto de la forma posible, mejor vigilado, mejor controlado. Dice que si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto entero se retrasa. Y aquí viene el tema. Si yo tengo un cumplimiento y lo tengo con poca holgura, lo tengo muy apretado, si yo tengo que cumplir de aquí a un año, pues eso parece muy largo. Pero a medida que van pasando los meses se va llegando a la fecha y la fecha final de un proyecto siempre llega. Eh,
Históricamente nos hemos dado cuenta de la dificultad que hay de cumplimiento en los proyectos en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra región. Todo se demora más. Esto ocasiona problemas legales, problemas de multas, problemas de cancelaciones o inhabilidad del contrato, entre otras muchas. Todos, cualquier tipo, así sea simplemente comparecer ante una entidad que avale un plan o un proceso de conciliación que deberás ir en compañía de un abogado, cualquiera de esas circunstancias va a generar costos adicionales. Ahora bien, si yo licité que un proyecto vale 1.000 millones y empiezo a tener retrasos y empiezo a tener demoras, el margen de utilidad lo empezaré a disminuir porque empezaré a tener que pagar de más y empezará por ahí, por el margen de utilidad, a consumirse por las demoras. Y entonces habrá que entrar en procesos en los cuales se adicionan o se hacen adiciones al contrato o se hacen nuevas cláusulas que permiten extender el proceso. Pero solamente esto será permitido si son justificadas y si el contratante avala ese proceso. En caso de que el contratante no lo avale, tendremos nuevamente otra vez un proceso que enfrentar en contra nuestra y siempre habrá pérdidas, siempre habrá un detrimento del ingreso que se podía optimizar por cuenta del proyecto. Dice que la meta central de las técnicas del método de ruta crítica es determinar la información de cada actividad. Aquí, ojo con esto, esto es fundamental. Determinar la información de cada actividad del proyecto para programarla. Tenemos una actividad y no tenemos información de ella, estamos mal, tenemos que prestar atención a qué es lo que está pasando y por qué no tenemos información de ella, ya que es fundamental tenerlo. Las técnicas calculan el momento en que una actividad debe empezar y terminar, así como si la actividad forma parte de la ruta crítica o no. Es importante entender por qué una actividad puede formar parte de la ruta crítica y es porque en caso de que esta actividad se retrase o no se haga o no se cumpla, me va a atrasar absolutamente todo el proyecto. Hay otras actividades, por el contrario, que no son de la ruta crítica y aunque hay que ejecutarlas, si yo me atraso con esa actividad una semana o un mes, es posible que tenga una holgura, que tenga una gabela, como lo podemos llamar nosotros, en la cual no haya un retraso en el proceso. Puede pasar. Hay actividades que no inician desde el comienzo del proyecto, que pueden iniciar a mitad del periodo, que pueden iniciar meses o semanas después y que no pasa nada. Pero hay que tenerlas también identificadas. Para entenderlo un poco mejor, podemos decir que la ruta crítica se trata de un procedimiento para programar un proyecto y que en este caso se utiliza un único estimado de tiempo porque se supone que se conocen los tiempos de las actividades. Entonces ya yo sé cuánto va a demorar una actividad y no debo cambiar ese tiempo. ¿De dónde vienen los tiempos de las actividades? Pues básicamente vienen de la experiencia. ¿Cuánto tiempo demoro en hacer el registro en instrumentos públicos de una, por ejemplo, de una escritura? Me demora 30 días. ¿Cuánto demora la instalación de servicios públicos en un nuevo edificio o en un nuevo lote? 15 días, 20 días, 30 días. Las personas que tienen la experiencia de este manejo pueden hacer las estimaciones correctas y pueden incluso validar si hay la posibilidad de hacerlo más rápido o de que se demore. Y esa sería como una segunda parte que veremos más adelante sobre el tema de ruta crítica teniendo en cuenta diferentes tiempos. Aquí arrancamos con tiempos ya conocidos. Se programará un proyecto muy sencillo para demostrar el enfoque básico. Esto que tenemos aquí en esta imagen sería una ruta crítica ejecutada. La ruta crítica básicamente
tiene actividades, tiene tiempos. Estas actividades son precedentes unas de otras, o sea, quiere decir que llevan un orden cronológico y que para que una continúe, otra previamente debe haber terminado. Entonces, por ejemplo, si yo debo registrar esa escritura, primero, ¿qué tengo que hacer? Pues debo llevar la escritura a la notaría para poder hacer la nueva escrituración, ¿verdad? Suponemos que estamos comprando un lote donde vamos a construir una empresa. Entonces, lo primero es comprar el lote. ¿Cómo se compra el lote? Pues en la notaría se hace la legalización de esa compra a través de la escritura pública. Pero esa escritura no queda ahí, esa escritura hay que llevarla a registrar a la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces allá se presenta y puede tardar unos entre 15 y 30 días, de acuerdo a las fechas que emita la oficina para tal proceso. Pero ese proceso no queda ahí. Cuando termina esa escritura y queda registrada en la Comisión de Servicio Nacional de Registro, hay un proceso adicional y es el proceso en que ese registro ya validado nuevamente se lleva a la oficina de Agustín Codazzi, en la cual ahí otra vez se hace un nuevo registro adicional de esa escritura. Es como una segunda instancia de ese registro de escritura y la escritura entonces ahora sí quedará ya validada y registrada y a nombre del nuevo propietario de la empresa, y entonces ya con ese registro de Agustín Codazzi sí se podrán generar la solicitud de servicios públicos y que estos queden a nombre de la nueva empresa y no del propietario anterior del lote o de la persona que antes que tenía conexiones o registros de servicios públicos con ellos. Y esto puede tardar en Agustín Codazzi puede tardar 45 días hábiles. Y eso es mucho tiempo. Entonces, pero resulta que ese trámite de Agustín Codazzi no es estrictamente necesario para continuar, por ejemplo, con la adecuación del lote, con el movimiento de tierras o con el piloteo o con la cimentación del lote en caso de que vayamos a construir. Mientras tanto, se puede ir haciendo una cosa con la otra. Ahí es un ejemplo de cómo no todas las actividades necesitan que estén concatenadas o que dependan unas de la otra. Vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio sencillo en el cual vamos a entender la estructura de cómo se organiza una ruta crítica y entonces podemos empezar a conocer el proceso o el procedimiento de ejecución. Dice el ejercicio: las 4 personas de un grupo o de su grupo deciden que el proyecto se puede dividir en las 4 actividades que ha sugerido el profesor. Ahí hay un profesor, hay un proyecto, hay unas personas de un grupo y hay unas actividades. Entonces se le dan 4 actividades a ese proyecto. Son definidas y claras. Deciden que todos los miembros del equipo deben participar en la selección de la compañía y que esta actividad debe quedar terminada en una semana. Ahí tenemos una primera actividad: seleccionar la compañía, y que hay un tiempo, ese tiempo es de una semana. Todos se reunirán al término de la misma, de la primera semana, para decidir cuál compañía considerará el grupo. En esa junta, el grupo se dividirá. 2 personas más o 2 personas serán encargadas del informe anual. Aquí hay una nueva actividad. Y el análisis de proporciones. Y las otras 2 reunirán los datos técnicos y crearán las gráficas. Aquí hay otra actividad. Se le asignan a 2 subgrupos diferentes. Su grupo estima que conseguir el informe anual, que es la actividad anterior, y hacer el análisis de proporciones les tomará 2 semanas. Aquí hay una actividad ya definida. Y que reunir los datos de precio de las acciones y generar las gráficas les tomará una semana. Mira que estas 2 actividades ya no tienen el mismo tiempo de ejecución. Todos consideran que los 2 grupos pueden trabajar de forma independiente. Por último, acuerdan que el equipo se reunirá para tomar la decisión de compra. Entonces hay una nueva actividad, una 4ª actividad
que se llamará la decisión de compra. Antes de reunirse, quieren tomar una semana para que cada miembro del equipo pueda revisar los datos. Hay otra nueva actividad, pero que está previa a la reunión de la toma de decisión de compra. Se trata de un proyecto sencillo, pero servirá para demostrar el enfoque. A continuación se presentarán los datos correspondientes. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? Lo que ya hicimos ahora, pues una lectura a conciencia de qué es lo que nos están dando como información, como insumo, y posteriormente entonces ahora realizamos el último paso que hicimos, que es identificar cada una de las actividades que se desempeñarán en el proyecto y estimar el tiempo que tomará incluir cada actividad. Entonces el ejercicio nos regala esas actividades, nos dice que primero van a hacer una cosa, que después se dividen, cada pareja hace otras dos cosas y que antes de la reunión final hay que hacer otra cosita inicial. Ahí nos están dando los datos y nos están dando los tiempos de duración. Luego entonces se aconseja determinar la secuencia requerida de las actividades, cuál es el orden que llevarían las actividades y construir una red que refleje las relaciones precedentes. Las actividades las podremos nombrar por letras o por números, A1, B2, C1, C2. El número se refiere a la duración esperada de la actividad. ¿Cuál es el consejo? El consejo es darle letras a las actividades. Esto nos permitirá entonces tener menos números dentro de una ruta crítica de manera que no nos enredemos o no nos compliquemos. No es nada, se puede usar letras o se pueden usar números, no pasa nada. Pero hay que tener la plena conciencia de no mezclarlas porque vamos a tener en esa imagen de esa ruta crítica, vamos a tener muchos números al mismo tiempo. Entonces, si pudiéramos tomar esa información y ponerla en una matriz, sería esta. Primero, la primera actividad es elegir una compañía. Eso le llamaremos la actividad A. Antes de eso no hay nada, entonces no tiene precedentes. Y dicen que tardarán una semana en hacerlo. Posteriormente, se deberá conseguir el informe anual y hacer el análisis de proporciones. A eso lo llamaremos la actividad B. Esa actividad empezará luego de haber elegido la compañía, entonces su precedente es la actividad A y dice que tomará un tiempo de 2 semanas. Simultáneo a eso, se estará haciendo el recabado de datos del precio y las acciones y hacer el análisis técnico. A eso lo llamaremos la actividad C y esta también dependerá su inicio de que haya terminado la actividad A, que es haber elegido la compañía. Entonces se le coloca la letra A en la columna de precedentes. Pero también se nos dijo que esta actividad de recabar datos de precio tendría una duración de una semana. Ahí está el 1 en la plantilla. Y por último, hay que hacer la revisión de datos y la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, en este caso lo pusieron como una sola actividad, que sería la actividad D, y que esta actividad entonces dependerá de que hayan terminado las anteriores. Las anteriores son la actividad B y C, y que esta revisión de datos para la toma de decisión tardaría una semana. Ahí tenemos entonces una puesta en plantilla, puesta en una matriz, puesta en escena de la información que nos leímos allá en el enunciado del ejercicio. Aquí se puede entender más claramente cuál es el seguimiento de actividades. Allá arriba está la columna actividad y de ahí hacia abajo arrancan las actividades hasta la última. Y terminamos entonces, luego de las designaciones, colocando los precedentes inmediatos de cada una de estas actividades y el tiempo de duración. Esta básicamente es la forma en que se plantea un ejercicio de ruta crítica. Dice que un camino fácil para hacerlo es identificar primero los precedentes inmediatos asociados a una actividad, ya los tenemos identificados.
Los precedentes inmediatos se refieren a las actividades que se deben terminar justo antes de que otra inicie. Es preciso terminar la actividad A, pero para que puedan empezar las actividades B y C. Es necesario terminar la actividad B y C para que pueda empezar la D. A eso se le llama precedencia. La tabla siguiente representará lo que se sabe hasta aquí. Entonces miren cómo en una tabla muy sencilla podemos hacer el esquema de cómo sería ese inicio que arranca con la actividad A, que dice ahí entre paréntesis que dura una semana. Cuando esta se termina, tendremos la actividad B, que dura 2 semanas, pero también tendremos la actividad C, que se harían al mismo tiempo y que dura una semana solamente. Y al finalizar la B y la C, tendremos una actividad D, que también dura una semana. Podríamos resumir este proyecto en esta gráfica. Aquí tenemos 4 actividades y sus tiempos. Deberemos entonces determinar algo que le llamaremos el inicio-fin más próximo o el inicio-fin más lejano de cada una de las actividades. ¿A qué se refiere eso? Cada vez que vamos a realizar una ruta crítica, debemos saber cuándo empieza y cuándo termina cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad A no tiene precedentes. Así que en el momento en que decidan iniciarla, ese será el momento cero. No habría otro tiempo antes porque no se estaría haciendo otra cosa antes. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos la actividad A, que les recuerdo que es que dura una semana, entonces entenderíamos que el inicio más próximo sería 0, porque sería el tiempo de inicio, el tiempo 0, y que teniendo en cuenta que la actividad A dura una semana, entonces luego de ese inicio 0, la actividad final más próxima o el final más próximo sería una semana, es el tiempo que demora. ¿Cómo sería esto matemáticamente? 0 más la semana que dura igual 1. ¿Cuánto dura la actividad A? Una semana. Luego entenderemos cómo se ejecutará el proceso del inicio más lejano y del final más lejano. Hagamos la B para entender. Aquí está la B. La B dice que dura 2 semanas. El inicio más próximo de la B será al finalizar la actividad A. La actividad A finaliza en 1 o en la semana 1. Entonces aquí colocaremos el número 1, teniendo en cuenta que la actividad B dura 2 semanas, haremos la suma. Una semana que ya lleva el proyecto desde que se inició cuando terminó la actividad A, más 2 semanas que tomará la actividad B, nos llevará al final más próximo, que será en 3 semanas. 2 más 1, 3. Esta actividad B se realiza al mismo tiempo que la actividad C. Analicemos la actividad C. Dice que apenas finalice la actividad A, debe empezar la actividad C. Y que esta dura una semana. Entendamos aquí entonces, actividad C, inicio más próximo al finalizar la semana 1. Duración de la actividad, una semana más. Final más próximo, semana 2. Inicio con la semana 1, continúo con la actividad, me dura una semana haciéndola y al final más próximo será la semana 2, la semana en la que estoy terminando la actividad C. Si ustedes recuerdan, la actividad B, la actividad de arriba, estaba terminando en la semana 3. Y esta actividad C estaría terminando en la semana 2. Quiere decir que la actividad C termina antes. Quiere decir que la actividad B dura más tiempo. Quiere decir que si se nos retrasara la actividad C una semana, no pasaría nada.
porque de todas maneras todavía estuviera ejecutándose la actividad B. Pero también puede querer decir que si yo inicio la actividad C, no al finalizar la semana 1, sino a la siguiente semana, o sea, en la segunda semana, podré tener lista para la tercera semana esa actividad C al mismo tiempo que la B, y ahí no estaré retrasando el proceso ni el proyecto. Esta actividad C no es de la ruta crítica porque yo la puedo correr su inicio una semana más. Y cuando la ejecuto en los tiempos, que es apenas terminé en la semana A, tendré una semana ahí. Supongamos que ese grupo C es un grupo de trabajadores. En la semana hacen el trabajo y terminan la C. Para poder pasar a la D hay que esperar que termine la B, que termina en la semana 3. Es la forma en que la actividad D podrá realizarse. Quiere decir que este grupo entonces podría quedar cesante durante una semana. O puede querer decir que podré asignarle otras tareas. O puede querer decir entonces que, por ejemplo, si ese grupo es un grupo especial que yo estoy contratando, entonces de pronto no necesito contratarlo en la semana, al finalizar la semana 1, sino que lo puedo contratar al finalizar la semana 2, porque igual me puedo ahorrar una semana de ese grupo y si lo voy a seguir necesitando, entonces al final de la semana 3, donde es que realmente importa que haya terminado la actividad C, entonces ahí lo podré utilizar o contratar o seguir contratando. Entonces recuerden, para que la actividad D se pueda llevar a cabo, ya debe haber finalizado la actividad B y la actividad C, ambas, porque ambas apuntan sus flechas hacia esa actividad D. Si lo quisiéramos entender de otra manera, el inicio de la actividad C no tiene nada que ver con la B, y el inicio de la actividad B no tiene nada que ver con la C, y si ustedes se dan cuenta no tienen flechas en común, no tienen otras actividades que los estén deteniendo o aguantando o filtrando. Solamente la actividad A es su precedente y finaliza en una semana. Aquí nos dice que el inicio más próximo y el final más próximo se refieren, que son las dos de arriba, se refieren a lo más pronto que puede iniciar o terminar una actividad. Lo más pronto. ¿Cuál es lo más pronto? Lo más rápido. Por otro lado, el inicio más lejano, que es la de abajo, y el final más lejano, que es el extremo derecho, se refieren a lo más tarde que puede iniciar o terminar una actividad. La diferencia entre el tiempo del inicio más lejano y el inicio más próximo es la holgura del tiempo. Para que todo lo anterior quede claro, se colocan estos números en lugares especiales en torno a los nodos, que representan cada una de las actividades de la red del diagrama, como se muestra al lado. ¿Por qué está esto puesto aquí? Porque aquí lo vamos a reemplazar por números. Por eso está ahí. Si pudiéramos ponerle números ya, por ejemplo, a la letra C, entonces sabríamos que esa letra C arranca con la finalización de la semana 1, que esa letra C dura una semana y que entonces al momento en que la ejecute habré terminado en la semana 2. Pero que si yo quisiera esperar, ya me di cuenta que la B termina una semana después. Entonces yo pudiera empezar mi inicio más lejano, no en la final de la semana 1, sino en al final de la semana 2. Hacer el proyecto y terminar como un final más lejano en la semana 3. Eso es lo que quiere decir este cuadro y cada una de esas esquinas en las cuales yo puedo definir claramente una actividad si tiene o no tiene holgura. ¿Dónde está la holgura ahí?
entre las semanas que hay de diferencia entre el inicio más lejano y el inicio más próximo. A este 2 yo le resto 1 y me da 1. Quiere decir que tengo una semana de holgura, de gabela, de espacio de tiempo. Veámoslo con números. Nuevamente tenemos el diagrama que describe esas actividades. La actividad A hacia la B, la A hacia la C, la B hacia la D y la C hacia la D. Dice que para calcular los números empiece al principio de la red. El principio de la red es la actividad A y avance hasta llegar al final. El final es la última actividad, la actividad D. Calculando los números correspondientes al inicio más próximo y el final más próximo. Entonces, ¿dónde están esos números? Vamos a verlo. Recordemos que la actividad A tiene un inicio más próximo de 0. ¿Por qué? Porque ese es el punto de inicio. El punto de inicio arrancamos tiempo de inicio, tiempo 0. Y de ahí arranca el cronómetro y el almanaque a correr. Arrancamos 0. La actividad dura una semana. Entonces, al finalizar esa primera semana, habremos tenido una duración total de una semana, que es ese 1 que está ahí arriba. Ahora bien, la actividad B. Dice que la actividad B solamente podrá iniciar luego de que finalice la A, o sea, al finalizar la semana 1. Que esa actividad B, por sus condiciones, necesita un tiempo de 2 semanas para ejecutarse. Entonces, sumaremos la semana que ya lleva el inicio del proyecto que lo ejecutó la actividad A, le sumaremos el tiempo que dura la actividad B y entonces tendremos un nuevo tiempo, 3. Ese es el tiempo o el final más próximo de la actividad B. Si pasamos a la actividad A, tendremos un inicio más próximo justo cuando termina la actividad A, que es este 1 que está aquí. Sabemos que la tarea o la actividad C tiene una duración de una semana. Hacemos la suma. Una semana que arrancó la A más la semana que dura la C. Tendremos una finalización por lo menos del proyecto C en la semana 2. Pero entonces, ¿cómo llego a dar inicio a la actividad D? Dice que la actividad D depende de que se realice la actividad B y la actividad C. La actividad C estará lista desde la semana 2, pero no podrá aportar hasta la tercera semana, finalizando la tercera semana a la actividad D. Así que por eso, este 3 que está acá arriba, que es el tiempo que más nos hemos demorado, que es nuestra ruta crítica, será el inicio para que pueda arrancar la actividad D, indistintamente de que si la actividad C haya terminado en la semana 2 o en la semana 3. Tiempo más próximo de inicio, semana 3, más el tiempo de duración de la actividad D, que es una semana, me daría un total de semanas en 4. Eso significa que este proyecto va a durar 4 semanas. Que yo puedo adelantar una semana a la actividad C, pero que igual el proyecto seguirá terminado o sigue programado para hacerse en 4 semanas. Dice que para calcular los tiempos de inicio y el final más lejano, empiece por el final de la red y avance hacia el principio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar las holguras. Mira que ahora es al revés. Empiece por el final de la red y avance hacia el principio. Entonces, parte de la actividad de lo antes que se pueda realizar en el tiempo es 4. Y
si no se desea rastrear la conclusión del proyecto, se debe establecer el final más lejano en 4 como una duración de 1. Lo más tarde que puede iniciar D es 3. ¿De qué estamos hablando? Aquí está. Ya habíamos hecho el cuadro o el proyecto por la parte de arriba y ya habíamos determinado que era 4. Pero ¿cómo descubrimos cuáles son las holguras o dónde hay espacios para trabajar? Hacemos el mismo proceso de atrás hacia adelante. Hacemos la ruta crítica desde la última semana y revisamos si hay o no holguras en las semanas anteriores. Por eso ya sabemos que la semana D o que la actividad D termina en la semana 4. Entonces ponemos este 4 aquí, abajo, extremo derecho. Sabemos que la actividad D dura una semana. Aquí lo que hacemos es restar. A 4 le restamos 1 y entonces tendremos que el inicio más lejano, el inicio más tardío en que se puede realizar la actividad D será a partir de la semana 3. Si no la hago en la semana 3, me voy a atrasar y me voy a ir a la semana 5. Y ahí estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo plata y puede que esté incumpliéndole a los contratantes. Como ya sabemos que esta actividad D da inicio más tarde, en la semana 3, entonces igualmente los tiempos más tarde de finalización de B y de C será ese mismo 3. Ellas tienen que terminar ahí, porque si no terminan ahí no va a poder arrancar la D. Recuerden, estamos haciendo la ruta crítica hacia atrás, pero con las mismas condiciones, que haya terminado una actividad para que pueda empezar la otra, que haya una conexión de actividades y que llevemos la cuenta del proceso. Entonces recordemos que ponemos este 3 abajo de la actividad B y la actividad C, que deben terminar al mismo tiempo o deben terminar para poder empezar la D, la actividad D. Recordamos que la actividad B vale 2 o dura 2 semanas, entonces lo restamos. El 3 menos el 2 nos da 1. Nos quiere decir que la actividad B, su tiempo de inicio más tardío o inicio más lejano, como dice aquí, será la semana 1, el final de la semana 1, apenas y justo cuando A termine. ¿Qué pasa con la C? Le ponemos su 3 acá abajo, C dura una semana y aquí nos da un 2. ¿Qué significa C2? Que yo necesariamente no necesito iniciar la C al finalizar de la primera semana, sino que lo puedo hacer al finalizar de la segunda y así evitarme unas contrataciones y unos gastos adicionales. Ahora miren ustedes que la B tiene un 1 aquí, que es el tiempo de finalización más tardío, y que la C tiene un 2 aquí, que es el tiempo de inicio más tardío. O la C arranca al finalizar la semana 1 o arranca al finalizar la semana 2. No hay otra opción. Pero aquí estamos analizando el tiempo de inicio más tardío. Entonces, ¿qué número le pasamos a cada A? Si aquí el 1 el 3 está en B y está en 1, la actividad B está lo más tarde que puede empezar es al final de la semana 1 y la actividad que más tarde puede empezar es en la semana 2. ¿Cuál ponemos? Ponemos el número más pequeño, porque si ponemos el 2 aquí y le decimos a A, tú puedes terminar no en la semana 1 sino en la 2. Eso inmediatamente cambiará todo el cuadro porque la semana B está proyectada con la finalización en la semana, la actividad B está proyectada
con la finalización, dar inicio con la finalización de la actividad a más tardar al final de la primera semana. Entonces se pasa al 1. Y aquí nuevamente hacemos la validación, una semana que es la última en la que puede terminar la actividad A, menos una semana que dura, aquí tendremos el 0. Y aquí entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 0, 0 de este lado, inicio y fin de la ecuación o de la ruta crítica. Y tenemos del otro lado el 3 y el 3 y el 4 y 4 que nos dicen, nos demuestran que la actividad tiene un inicio y tiene un fin. Ahí está plasmada una ruta crítica de lo más sencillo posible, en la cual hay 4 actividades, un inicio y un fin, y hay otras 2 que son intermedias, que la una y la otra tienen tiempos diferentes. Les dejo este ejemplo para que ustedes lo lean y lo analicen, y entonces puedan hacer la identificación de las actividades, construir la red y la secuencia de actividades y determinar entonces la ruta crítica que está aquí demostrada en este cuadro, en el cual están las actividades descritas, la designación de las letras para poder hacer los nodos, los precedentes inmediatos que los suministra el ejercicio y las semanas de tiempo a realizar. Entonces aquí entenderemos, ya sin haber leído esto, entenderemos que la actividad A dura 21 semanas, que después de ella se puede realizar la actividad C con 7 semanas, la B con 5, que esa actividad C tiene o es precedente de 2 otras actividades, de la actividad F8 y de la que dura F que dura 8 y la actividad E que dura 5. Pero ¿qué pasa aquí? Estamos viendo que la actividad C, como en el principio anterior, donde la A tenía 2 actividades que le venían después y de las cuales él las precedía, acá tenemos también que la F y la E dependen de que la finalización de C sea la correcta. Y acá tenemos otro fenómeno. La actividad B que dura 5 semanas, luego pasas a la actividad D que dura 2, pero esa actividad D es también predecesora de F, que es 8, y de E, que es 5. Ahí tenemos entonces, que dura 5. Ahí tenemos entonces un pequeño puente, que lo que procura el autor muy delicadamente es hacerle entender que usted no debe confundir líneas. Que la C se cruza con la de D y F8, pero en realidad no se cruza. Se cruzan aquí en papel. Y al finalizar tenemos la actividad G, que dura 2 semanas. Ahí tenemos esa ruta crítica. Ahora ya hay un grado mayor de complejidad. Tenemos precedente A, B, C, D y E, F. Con esas precedencias hemos podido realizar esta ruta crítica que está aquí, que está en su fase inicial, ¿no? Que es la fase de planteamiento. Luego vendrá la aplicación numérica. Dejó el registro de 0 para dar inicio y la actividad A que dura 21 meses. Y entonces a partir de ahí aparecen las actividades C, B, D, F, E y G, que son las mismas que tenemos en esta imagen anterior, pero ahora con los tiempos aplicados. Arrancamos de 0, sumamos 21 que se da inicio la A para que la termine y terminamos en 21. Pasamos ese 21 arriba de las líneas que están esperando que la termine, que son la F y la B. Ahí está el 21 arriba. La C y la B. La C tiene una duración de 7 semanas, pero arrancó en la semana, al finalizar la semana 21. Entonces la C podrá finalizar al terminar la semana 28. ¿Qué pasa con la B? La B también solamente puede dar inicio desde la semana 28 al final, 21 al final, pero
durando 5 semanas, solamente podrá trabajar hasta la semana 26. Lo mismo ocurre con las siguientes restricciones y entonces usted debe hacer la resta para poder ir de atrás hacia adelante y ver cuántos días no se estuvieron en cuenta para poder realizar esta actividad. Aquí está el desglose de las actividades desde la A hasta la F. El número de que tenemos aquí, el número de retiro o de adelanto de las piezas, la holgura y la crítica estándar. ¿Qué pasa aquí con la holgura? Perdón, en la ruta crítica. ¿Qué pasa con la holgura? Aquí tenemos que el inicio más retrasado era, esta es la actividad E. El inicio más retrasado era 36, que es este que está aquí. Perdón. Era el final era 36, que viene de la G, pero como ya dura 5, el inicio más tardío tendría que ser 31. Y ese 31 está aquí, pero para la F el tiempo ya no tiene que ser 21, sino 31, sino, perdón, no tiene que ser 31, sino 28. Entonces, para que se pueda dar a feliz término la realización de F y luego la de G, la letra D o la tarea D tiene que tomar el mismo tiempo. Tienen que terminar sí o sí en el día 28. Y si no pueden terminar en el 28, tienen que hablar a ver qué va a pasar porque el proyecto no se puede frenar. Entonces tenemos aquí que hay una holgura, que hay 3 semanas de holgura. ¿Esto qué quiere decir hacia la E? Que la E puede arrancar así como está aquí en la semana 28 al finalizar, durarse 5 y terminar en la 33, o puede esperar ¿a qué? A arrancar en la semana 31, demorarse 5 y entonces volver en la semana 36. Eso es lo que dice. Aquí tenemos otros ejercicios que yo les dejo para que ustedes los analicen y los realicen. Es un ejercicio más. El texto realmente está muy sencillo. Ustedes podrán revisarlo con detenimiento y validar el conocimiento para la ruta crítica. Es importante que manejen esta temática ya que en la semana entrante vamos a profundizar en ella. Por hoy les doy muchas gracias. Les pido que por favor accedan a la biblioteca y al archivo virtual del libro en el cual podrán ahondar este conocimiento y mejorar sus habilidades. Espero entonces que tengan un muy buen resto de día, que estudien y cualquier inquietud estaré a sus órdenes para cuando lo necesiten. Buenas tardes para todos.